Está bien elegir historias y moldearlas, pero al final tenemos que contarlas. Lo podemos hacer tal cual o podemos trabajarlo para que llegue más. Veamos algunas formas. Primero, cuenta más historias. Practica, practica y practica. Es decir, si ahora no contabas historias más allá de tu círculo de confianza, prueba a contar historias en tu trabajo, si tienes algún sitio donde publicas contenidos, con más frecuencia. Hazlo también de varias formas, por escrito, pero sobre todo es interesante que lo hagas presencialmente con voz, aunque sea delante de una cámara. Cómo puedes jugar con la voz, cómo puedes jugar con a veces pequeñas interpretaciones. ¿Te acuerdas del libro cuando hablaba del modo escena y del modo narración? El modo narración es cuando narras, pues me levanté yo por la mañana, me notaba cansado, pero entonces pensé, uy, qué mal he dormido. Esto es el modo narración, que es el que se hace la mayoría de las veces. Pero incluir a veces un poquito de modo escena, que es como si estuvieras interpretando una escena de una obra de teatro o de una película, y entonces allí hablas en tiempo presente, ¿no? Por ejemplo, me despierto y qué mal he dormido. En serio, es que me he despertado como 3 o 4 veces. Buah, me espera un día. ¿Ves la diferencia entre la narración y el modo escena? Incluso he hecho una pequeña interpretación, frotándome las sienes, resoplando. Esto, con moderación, la verdad es que le da mucha vida a una narración, a una historia contada. Te animo a que lo vayas incorporando poquito a poquito. Incluso a veces pequeños diálogos donde tú, como hacen tanto en TikTok, que se graban desde un lado, oye, ¿qué tal? No sé qué, y luego se graban desde el otro, es verdad que se ponen pelucas y cosas. Se puede hacer incluso sin pelucas ni nada. Es decir, oye, ¿y sabes qué me dijo? No, no sé. Pues que tú ¿quién te has creído que eres? Que te voy a partir la cara. ¿Qué dices? ¿Te has fijado? Simplemente, moviéndome ligeramente, estoy recreando un diálogo. Son pequeñas cosas que van a ayudar a que tu historia pues esté un poco mejor y llegue un poco más. Luego cuéntalo como un amigo, como una amiga. Es decir, está claro que no como cuando te has tomado 3 o 4 cervezas y empezamos a contar chistes de mal gusto o a lo mejor a decir palabrotas. No. Pero me refiero a que a veces cuando uno se pone delante de una cámara, delante de un público, de repente es como que nos ponemos un poco tensos. No, vale, es hasta cierto punto normal que tengas un poco más de nervios, pero tienes que intentar estar en ese estado como cuando estás hablando con alguien, ¿de acuerdo? No hace falta, ya te digo, bajar a un nivel súper informal, pero evitemos usar palabras súper recargadas, un lenguaje abstracto y vacío, ¿no? Como a veces hacen en la política, ¿no? Y lo que podemos hacer es, para lograr esto, es un ejercicio de visualización. Antes de grabar ese vídeo, antes de dar esa charla o esa clase, tú, si puede ser, cierras los ojos y te imaginas una escena donde estás con algunas personas, amigos o amigas que tienes mucha confianza. Intenta recordar alguna escena que viviste que estabas muy a gusto. Yo lo que hago cuando salía a hacer monólogos antes de la pandemia, que luego paré, para expresar esa cercanía, a pesar de que tenía un texto memorizado de 15 minutos, pero no quería que sonara leído, hacía este ejercicio y me imaginaba en una terraza, que en un piso que compartí con 2 amigos, Salva y Antonio, y me imaginaba ahí comiendo, bebiendo cervezas, ahora Antonio explica un chiste, nos reímos, intento visualizarlo durante un minutito o dos y me pongo en ese estado que luego hace que tenga esa cercanía. Una técnica de visualización te la recomiendo mucho porque te puede ayudar un poco a romper esa frialdad. Otra cosa que te puede ir muy bien es estar relacionado con el tema de entrenar tu voz. Para entrenar tu voz te voy a dar un par de consejos. Primero, antes de grabar ese vídeo, ese podcast o dar esa charla, intenta relajar todo lo que sería la parte de los hombros, el cuello, etcétera. Porque si sales así, pues esto va a afectar a tu voz. Y entonces hay una técnica que de hecho usan actores y actrices que es simplemente movilizar los hombros. Ojo que tendrías que ponerte de pie, los brazos muertos, porque a veces la gente sube los brazos, no. Solo son los hombros. Puedes hacer 10 hacia atrás y luego 10 hacia adelante. Con esto estamos movilizando toda esta parte, incluso puedes hacer alternando, es que guay, parece que esté bailando yo aquí no sé qué,
Y esto yo lo hago, por ejemplo, antes de grabar un episodio, antes de dar una charla. Incluso te puedes dar un masaje en las mandíbulas, a hacer cosas frikis que hace que todo esto se movilice, ¿no? Con esto destensas un poquito y luego, pues para usar la voz, te recomiendo un ejercicio muy sencillo que es, elige un libro, en este caso Atrapa al pez dorado de David Lynch, el cineasta director, y lees en voz alta, preferentemente de pie. Yo ahora no me pondré de pie porque si no saldría del encuadre, pero de pie y por la casa. Avisa antes en casa porque igual si no dirán, el papa está loco. Un jardín por la noche. De manera que era pintor. Pintaba y asistía a la escuela de Bellas Artes. No me interesaban las películas. A veces iba al cine, pero yo solo quería pintar. Un día estaba sentado en una sala enorme de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. La sala se dividía en cubículos pequeños. Yo estaba en el mío. Serían las 3 de la tarde. Me encontraba a medio pintar un cuadro de un jardín por la noche. Había mucho negro y plantas verdes que emergían de la oscuridad. De pronto las plantas empezaron a moverse y oí el viento. ¡No iba drogado! Pensé que aquello era fantástico y comencé a preguntarme si el cine podía ser un modo de dar movimiento a la pintura. Fíjate qué ejemplo más sencillo, y procura jugar con los silencios. Cuando haya un punto seguido, haz una breve pausa. Cuando haya un punto de aparte, haz una pausa más larga. A veces acelera cuando veas que hay una frase que da pie a que lo aceleres. A veces ve un poco más despacio, baja la voz, súbela. Pruébalo, practícalo, está muy bien, está muy bien. Y si puedes tener la ocasión de leer cuentos a niños, niñas, ya sean tuyos o ya sean pues ajenos, ¿no? Por la calle, oiga, déjame su niño. No, pero no sé, si tienes sobrinos, sobrinas, no lo sé. Contar cuentos es magnífico porque de repente entrenas tu voz, haces voces de personajes. ¿Y qué le dijo el otro día Pepito a Juanita? Haces voces, todo esto le da una variedad increíble. Practícalo y poco a poco podrás incorporar estas cosas cuando cuentas historias. Finalmente te voy a dar un consejo que según quien igual no le acabo de convencer, pero es muy importante para mejorar. Grábate y analízate con mimo. Si eres TikToker o YouTuber, igual esta parte no te hace falta. Pero para la mayoría de mortales, normalmente no les gusta grabarse y verse en vídeo. Pero si lo haces, vas a descubrir puntos ciegos. Por ejemplo, si dices muchas muletillas o si haces un movimiento de vaivén así un poco nervioso, si te estás acariciando el brazo todo el rato. Esos puntos ciegos, en el momento en que te grabas y los ves, ¡ostras!, ya no son ciegos. Ya puedes tener conciencia, repetir la toma y en vez de tener el brazo así, pues gesticulas con las manos o pones las manos encima de la mesa. Por eso es importante grabarse de vez en cuando y analizarse con mimo. No te fustigues, que a veces somos muy duros y muy exigentes con nosotros mismos. Hay quien, las primeras veces que ve un vídeo suyo, solo ve sus defectos. ¡Ay, mira qué papada! ¡Uy, hago barriguita! ¡Tengo chepa! ¡Uy, cuántas canas! Bueno, mira las veces que haga falta hasta que ya no te encuentres más defectos y luego ya dices, bueno, voy a ver ahora cómo lo he hecho, cómo he usado la voz, he usado muletillas. ¿Qué postura tengo? ¿Estoy un poco así encorvado o me movía demasiado? Y nada, y si puedes, repite una toma mejorando algún aspecto. Pues si has visto que hay 4 cosas a mejorar, dices, bueno, ahora me voy a centrar en estar erguido y grabas. Ahora me voy a centrar en estar erguido y hacer silencios. Y esto al final es como todo. Cuanto más lo haces, mejor te sale. Así que bueno, te he dado algunas estrategias para que puedas contar mejor tus historias.